Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. It's not in your nature to fail. You always make a Gloria a way. Dios, aleluya. You always make a way. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. That is who you are. Gloria al Señor. Bendecimos el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Gloria al Señor, damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite una vez más estar delante de su presencia. Oh, gracias Señor. Gracias Señor en esta mañana. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu dirección, Señor. Padre, bendice, Señor, a nuestros hermanos. Todos aquellos que van a estar pendientes, Señor. En esta mañana te pedimos tu ayuda, tu dirección, Señor. Seas tú guiándonos a toda justicia, a toda verdad, Señor. Administrando nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Sé tú, Señor, Padre Santo, obrando, derramando tu gloria, tu gracia, Dios. Bendice, Señor, a nuestro hermano que está temprano, Señor, allá en el Ecuador, Padre, mira su situación. Padre, en tus manos lo encomendamos en esta mañana, Padre, a su familia, a su esposa, Señor, que está desesperada, Señor, por ver a sus hijas, Padre. Bendito, Señor. Mandamos bendición, Señor, allá al Ecuador, Padre, a esa comunidad donde Él vive, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, manifiéstate, Dios, obra de una forma especial y grande. Gran hermana Sara, Señor, mi hermana Aisa, mi hermano Hermon, Señor. Padre Santo, mi hermano Catalino, Dios, mi hermana Hilda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mi hermana Luz, Señor amado, Padre Santo, toda su familia, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Dios amado, sea tu Señor obrando, manifestándote, Señor. Derramando tu gracia, derramando tu poder, Señor, nuestro hermano José Antonio, Señor, allí en Ottawa. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Vamos rápidamente a darle una vista panorámica, amén, a las 7 iglesias que están en Asia. Estamos en el capítulo 13 de aproximación al Apocalipsis. En esta mañana vamos a tener una vista panorámica de las 7 iglesias. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Tiempo de arrepentimiento. Vamos a continuar estudiando el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a ver solo en forma panorámica los capítulos 2 y 3 sin entrar en forma detenida en uno de ellos. Amén. En el capítulo 1 al 19, el Señor le presenta en 3 etapas el Apocalipsis a Juan el apóstol. Dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto se refieren a la visión del Cristo glorificado con todo lo que ellos se revela y lo que le acaba de ver el apóstol Juan. Las cosas que son, como lo dice el mismo Señor en el verso 20, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces las cosas que son es lo que corresponde a los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 iglesias, o sea, las 7 estrellas y los 7 candeleros. El misterio de las 7 estrellas en la diestra del Hijo del Hombre y de los 7 candeleros de oro es las cosas que son. Luego dice las cosas que han de ser de estas. Entonces en el capítulo 4 dice: después de esto miré. Ahí corresponde a las cosas que han de ser después. Las cosas que has visto son pues de esencia cristológica. Las cosas que son lo que es ahora son de esencia eclesiológica, y las cosas que han de ser después de estas son de esencia escatológica. De manera que en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tenemos las cosas que son. Tenemos la vida y prueba de la iglesia en el mundo antes de la venida del Señor y para la venida del Señor. En estos 2 capítulos Dios nos muestra la victoria de la iglesia, el discernimiento que el Señor tiene de los problemas de la iglesia. Ahí están las advertencias del Señor a la iglesia. Y el llamamiento al arrepentimiento. Es tiempo de arrepentimiento. Las cosas que son tiempo de arrepentimiento, esa palabra arrepentirse aparece en todo el capítulo. Y el capítulo 3 solamente a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. El Señor no le reprocha nada, no le pide que se arrepientan, pero el llamado del arrepentimiento del Señor a las iglesias durante toda la historia de la iglesia es constante. En las cosas que son hay una demanda del Señor permanente que es arrepentimiento. Hermanos, estas son palabras directas del Señor Jesús. Las iglesias, a las iglesias, amén. Palabras del Espíritu a las iglesias. Y tenemos mucho que aprender de estos capítulos. El aspecto de arrepentirse quiere
quisiera que ustedes lo vean conmigo, amén. Por ejemplo, en el capítulo 2, cuando le habla a la iglesia en Éfeso, en el verso 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vemos un llamado al arrepentimiento a la iglesia en Éfeso, tanto en lo histórico como en lo profético, representando un periodo específico de la historia eclesiástica. Como les dije, a Esmirna el Señor no le reprocha nada, entonces no le pide arrepentirse. La iglesia más bien está en persecución y el Señor la anima a ser fiel hasta la muerte. En la carta de Pérgamo, capítulo 2, versículo 16, después de haberle dicho lo que el Señor tiene en contra de la iglesia en Pérgamo, le dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor sigue llamando al arrepentimiento, o sea, es tiempo de arrepentimiento. Desde la historia de la iglesia es tiempo de arrepentimiento. En el mensaje a Tiatira ustedes pueden ver lo mismo. Después de hablar de Jezabel, etcétera, dice en el capítulo 2, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Para qué le ha dado tiempo? Para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí estamos viendo al Señor insistiendo al arrepentimiento. En el capítulo 3, cuando le habla a Sardis, también dice: acuérdate pues de dónde, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, recuerda lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. A Filadelfia el Señor no le reprocha nada, por lo tanto tampoco le pide arrepentimiento. Pero a la Odisea, que es la última de estas 7 iglesias y que representa la iglesia moderna, el Señor le dice en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea que el mensaje del arrepentimiento, al arrepentimiento de parte del Señor, es de principio a fin durante toda la historia de la iglesia. Y ahora las iglesias en todo el mundo, las iglesias en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en todas partes, en Toronto, donde quiera que haya una iglesia, tienen que arrepentirse y volverse de nuevo al Señor. Aleluya, porque en estos últimos tiempos la iglesia se ha dedicado solamente a sacarle dinero a la gente, a sacar provecho para ellos mismos, para los pastores, volverse de pobres a ricos.
Entonces tienen que arrepentirse, tienen que dejar de vender en las iglesias, tienen que dejar la mercadería, el despojo. Gloria al Señor, porque ahora ir a una iglesia es bien peligroso. Es un despojamiento de dinero que se le hace a la gente en cualquier forma. Hay un manipularismo, como están estos partidos de ahí de los Estados Unidos, el demócrata y el otro de Donald Trump. Mire que no hayan qué hacer para ganar la presidencia, cualquiera de esos partidos. Hay una manera de cómo aprovecharse de la gente. Los millones de dólares circulan ahí solo por obtener una candidatura. De cada uno de ellos hay una manipulación grande. Entonces en la iglesia también ocurre eso. Gloria al Señor. Ya no hay comunidad en la iglesia, hasta ahora se trata solo de negocio. Entonces tiene que haber un arrepentimiento para que el Señor se mueva poderosamente dentro de su pueblo. Credenciales del Señor. Ahora vamos a ver las credenciales del Señor. El Señor con estos dos capítulos está retractando los problemas típicos de la iglesia, sus pecados, sus caídas, y el Señor le llama al arrepentimiento y le da la solución. También el Señor, según el problema, se presenta a la iglesia con unas credenciales diferentes. En el capítulo 1, las cosas que has visto, la visión del Cristo glorificado, se nos presenta la visión integrada del Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús comienza a hablarle a las iglesias, como las condiciones de cada iglesia son diferentes, entonces el Señor se presenta a cada iglesia, digamos, con una cara diferente, distinta. Lo que Él tenga, muchas caras. Lo que quiero decir es que si el problema es X, Él tiene que presentarse a la iglesia con una porción de su ser para enfrentar esa situación. La situación en Esmirna era diferente a la de Éfeso. Entonces Él se presenta de manera diferente, aunque es el mismo Señor. A cada iglesia Él se presenta de manera diferente, porque cada iglesia representa una situación diferente. Entonces el Señor tiene las distintas credenciales para tratar los problemas de las iglesias. Éfeso, por ejemplo. Éfeso, por ejemplo, si ustedes siguen conmigo, hoy solo estamos viendo la panorámica, amén. En el capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, que corría el peligro de que su candelero fuera removido, el Señor se le presenta en esa forma a la necesidad de la iglesia en Éfeso y le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. O sea, el Señor
se presenta como el que está entre los 7 candeleros, como el que vela para que cada candelero esté en su lugar, las estrellas en su diestra, y el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tiene el trabajo de mantener los candeleros en su templo. Éfeso tenía el problema de que el candelero fuera quitado. Por eso el sumo sacerdote, el que tiene que tener esos candeleros delante del Señor, entonces le habla a Éfeso lo necesario y le representa en ese mismo sentido según su necesidad. A Esmirna, en cambio, la iglesia en Esmirna estaba en otro problema. La iglesia en Esmirna estaba pasando por persecución, estaba pasando por pobreza, por tribulación, y ahí iba a pasar mucho más de la que estaba pasando. Entonces el Señor se le presenta con otra credencial. Le dice a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Él le va a pedir a la iglesia en Esmirna que sea fiel hasta la muerte. Pero la iglesia, ¿cómo va a ser fiel hasta la muerte sin la ayuda del Señor? Entonces el Señor se presenta como el que estuvo muerto. Yo estuve muerto primero. Yo te estoy diciendo que hagas algo tú por lo cual yo no haya pasado. Yo pasé por la muerte y yo sé lo que estoy haciendo. Mira, he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Yo no soy solo el primero, soy también el último. Me mataron, pero fíjense, el que vencí la muerte, por lo tanto tengo autoridad para decirte que tú también seas fiel hasta la muerte. Y yo, el que vivo, el que vencí la muerte, te daré la corona de vida y no sufrirás daño de la segunda muerte. No te preocupes de la primera, la segunda es la peligrosa. Pérgamo. En el caso de Pérgamo era diferente. En Pérgamo había una mezcla de lo puro con lo impuro. Estaban los nicolaitas, estaba la doctrina de Balaam, y el Señor se le presenta como el que tiene la espada de doble filo. ¿Se dan cuenta? La situación de Pérgamo requería que el Señor se le presentara de una manera diferente a como se le presentó a Esmirna. El Señor a Pérgamo, que está mezclado, Pérgamo muy casado con el mundo, como está la iglesia católica, como tal las otras iglesias cristianas, ya metieron al mundo adentro. Entonces el Señor se le tiene que presentar a estas iglesias de una forma diferente, presentársele como aquel que separa lo santo de lo profano, lo profundo de lo vil, lo celestial de lo terrenal, lo carnal de lo espiritual, el que tiene la espada de doble filo, porque el caso de Pérgamo era de mezcla. Tiatira, en el caso de Tiatira estaba nada menos que Jezabel, siendo tolerada por la iglesia y enseñando la fornicación y enseñando la idolatría, así como está este cura defendiendo, este cura el toro, llamado el toro, amén, de Venezuela, que está defendiendo la doctrina
de la idolatría. Y ellos lo estaban tolerando, entonces el Señor no lo tolera y se presenta como el Hijo de Dios, que tiene ojos de llama, de fuego, o sea que penetra hasta lo último para juzgar el pecado de la iglesia. Sardis, en Sardis lo que pasaba con Sardis era que tenía la tendencia a dejar a perder las cosas. El Señor le dice a Sardis de que no he hallado tus obras perfectas, que guarde las cosas que están para morir. Entonces la necesidad de Sardis es diferente y el Señor se le presenta a Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El Señor se presenta la plenitud como remedio a su situación de parcialidad, de pérdida, de nominalismo. Sardis tiene nombre de que vive, pero no tiene realmente vida. O sea que parece la respuesta a la condición a Sardis. Tiene el nombre de que vive, o están ahí con las banderas, van de darle así a la bandera como que tienen vida, pero no tienen vida de nada. Están muertas. Filadelfia, que es a quien el Señor no le reprocha nada y le va a abrir una puerta, entonces se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Laodicea, ahora la iglesia de Laodicea, que es la iglesia final, es la iglesia tibia. Entonces el Señor se le presenta como el amén, como el último, como el que sí cumple. Y se le presenta como el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Vemos pues que cada manifestación del Señor, cada cara que el Señor presenta a la iglesia se corresponde con la necesidad de la iglesia. Dos grandes grupos de iglesia. Otra cosa que debemos ver en esta panorámica es las dos las dos maneras como están agrupadas las iglesias aquí. Aunque en el siglo XII el arzobispo de Canterbury, Robert London, dividió la Biblia en capítulos y siglos después otro arzobispo sucesor de Canterbury y la dividió en versículos. Originalmente la iglesia fue escrita, no tenía ni versículos ni capítulos también. Entonces ahí vemos la panorámica. Vamos a hablar solo de la panorámica en este día, así a vuelo de pájaro. Y ya mañana vamos a entrar en detalle en cada una de las iglesias. Entonces, a cada iglesia el Señor le dice, o se presenta con algunas credenciales también, un llamado a los vencedores. En las primeras 3 iglesias el Señor primeramente le habla a la iglesia en general y luego le habla a los vencedores. Representa aquellos periodos antiguos de la historia de la iglesia. Éfeso representando aquel periodo inmediatamente subsiguiente al periodo apostólico. Esmirna representando el periodo de las persecuciones. Pérgamo representando aquel periodo
desde Constantino en adelante, de la iglesia mezclada ya con el mundo. Luego Tiatira representando el Estado ya católico romano, absolutista, desde la época de aquellos papas como Julio II, Inocencio III, Nicolás I. Pero en el caso de la Iglesia Católica, habrá cristianos en ese estado cuando el Señor venga, pero el Señor llama a vencer ese estado. Lo que el Señor reprende de la condición en Tiatira debe ser vencido por algunos. Luego lo mismo sucede cuando después del periodo católico viene la Reforma, representada por Sardis. El Señor también le dice que vendrá como ladrón, o sea que habrá personas viviendo en el protestantismo, algunos viviendo la situación que el Señor reprende. A Sardis entonces será sorprendido, es decir, el Señor busca que las personas que están en el catolicismo sean vencedoras para recibir al Señor. Los que están en el protestantismo sean vencedores. Los que están superados, los que han superado el periodo protestante y entraron en Filadelfia, quiere decir el amor fraternal, la acción de la unidad del cuerpo de Cristo, cristocéntrica, basada en la palabra que ha guardado su nombre, cristocéntrica, su palabra, y la paciencia representan una etapa superior al protestantismo. El Señor a ella no le pide que se arrepienta, sino que retenga lo que tiene, que mantenga su fidelidad. Porque Él viene pronto, o sea que muchos hermanos estarán en esta condición cuando el Señor venga. Es decir, que la cristiandad va a ser sorprendida en muchas condiciones, en la condición de Tiatira, catolicismo romano, la condición de Sardis, protestantismo, la condición de Filadelfia, la visión del cuerpo de Cristo y la condición caída de la Odisea, que quiere decir los derechos humanos, el laicismo, la teología de la prosperidad. Muchos serán llamados en esa condición sin vencer. El Señor llama a todos a vencer. No importa en cuál iglesia estés, si estás con los mormones, si estás con los católicos, si estás con los testigos de Jehová, gloria al Señor, si estás con los solo Jesús, o si estás con los trinitarios, o si estás con los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, cualquier iglesia, gloria al Señor, el Señor te llama a vencer. Donde quiera que te encuentres metido, tienes que lograr vencer al enemigo, tienes que lograr vencer cualquier idolatría, cualquier cosa que el diablo te vaya a poner para que te pierdas. Tienes que vencer, tienes que salir. De ahí dice el Señor, pueblo mío, dice el Señor, salid de ella para que no recibáis las cosas que vienen sobre de ella. Aleluya. La recompensa a los vencedores, de la misma manera como con las condiciones son diferentes y las condiciones se tienen que vencer, entonces también según las condiciones a vencer son también las recompensas. Entonces también según las condiciones a vencer hay recompensas. Por eso el Señor no se presenta
a todas las iglesias de la misma manera, a cada una se le presenta de una manera diferente. Entonces, a la iglesia, por ejemplo, si ustedes ven la recompensa a Éfeso, ¿cuál era el problema más grave de Éfeso? Que había perdido el primer amor, es decir, tenía obras, esfuerzo, pero ya no estaba en la comunión íntima con el Señor, ya no estaba en el fluir de vida en el Espíritu. Entonces el Señor, ¿qué le dice a los que venzan? Te daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. En cambio, ¿cuál era el problema que tenía Esmirna? La iglesia en Esmirna estaba en persecuciones, estaba sufriendo, estaba en pobreza, estaba en aflicción. Entonces la recompensa tiene que ver justamente con ellos. Van a morir la primera muerte. El diablo va a matar a alguno de vosotros. Pero el Señor le dice, al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Vemos que la recompensa se corresponde con lo que ellos tuvieron que vencer. Ellos tuvieron que vencer el temor a la muerte, tuvieron que pasar por la persecución y por la muerte misma, por el martirio. Entonces la recompensa de ellos es que no sufrirán daño de la segunda muerte. Muchos pasarán por la primera y después por la segunda, pero los que venzan y pongan su vida a muerte por el Señor no sufrirán daño de la muerte, que es la que separa del Señor, que es la segunda. En el caso de Pérgamo, que era una iglesia de mezcla, a la cual el Señor se presentó como el que tenía la espada de dos filos, el Señor a esta iglesia le ofrece otra recompensa. Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Lo que es escondido es lo que es reservado, de lo cual no pueden comer todos. Solamente quien está separado puede comer de lo escondido. Los que están mezclados no pueden comer de lo escondido. Segundo, dice que le dará una piedrecita blanca y en ella un nombre escrito que ninguno conoce. Cuando la iglesia se mezcló con la política de la época tenía la costumbre de votar por balotas, que eran piedrecitas blancas justamente, pero aquellos que sean vencedores de esa condición de mezcla, el Señor vota por ellos, ¿se dan cuenta? Le daré una piedrecita blanca, le daré mi voto, te escogeré a ti, eres un vencedor. Entonces tu nombre estará ahí. Después entramos en más detalles. Hoy solamente estamos dándole una vista panorámica y lo vamos a hacer a vuelo de pájaro. Ahora veamos el caso de la iglesia de Filadelfia. El Señor a la iglesia de Filadelfia, ¿qué le dice? La única iglesia a la cual el Señor no le reprocha nada y el Señor le abre la puerta es a Filadelfia. O sea que el Señor en el contexto de todos estos capítulos está mostrando lo que no quiere que sea la iglesia y lo que Él sí quiere que la iglesia sea. Lo que Él reprueba es como el sacerdote echándole aceite al candelero, a la lámpara, y lo que Él aprueba
Es como el sacerdote con la despabiladera quitando las partes secas de la mecha para que no humee ni enradezcan el ambiente, ¿verdad? Entonces a la Odisea, que es la gente de la última época, que es quizás la iglesia más acusada, donde el Señor dice que los tibios que no se arrepintieren, los vomitará de su boca. El vencer la condición de la Odisea tiene una recompensa altísima. Esta iglesia de los últimos días en que estamos, esta iglesia es la que más tiene la recompensa más alta, la más altísima. Dice: al que venciere se sentará conmigo en mi trono. O sea, como el que acaba de elegir Donald Trump para que esté a la par de él. Gloria al Señor. O sea que el Señor te va a ocupar para que estés allí a su lado. Amén. Gloria al Señor. A los tibios de estos últimos tiempos, a la iglesia de la Odisea, que tiene nombre de que vive pero está remuerta, el Señor le da una promesa a esos tibios si se arrepienten, si se vuelven al Señor. Gloria al Señor, a que dejen de hacer pantomimas. Gloria al Señor, al ascetismo y todas las cosas. El Señor le dice que le va a dar una gran recompensa. Le dice: al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, vencer la tibieza, vencer esa vida solamente de comodidades y de diseres, pero sin realidad espiritual. Vencer eso tiene una recompensa altísima. El Señor ofrece la recompensa según la condición que los vencedores venzan. Cada época tiene sus cosas malas y tiene sus cosas buenas. Amén. Aleluya. Entonces, ya para mañana vamos a entrar ya en cada una de las cosas, amén, de las iglesias. No vamos a entrar mucho en detalle. Continúa con mensaje a la iglesia en Éfeso. Mañana vamos a continuar con la primera iglesia, que es la iglesia de los apóstoles. Cuando estaba Pablo, cuando estaba Pedro, cuando estaban todos los apóstoles todavía. Entonces mañana es la iglesia, amén, de Éfeso. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, gracias te amo, Señor, por tu palabra. Padre Santo, aleluya. Gracias, Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Padre Santo, aleluya. Gracias, Dios amado, Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor amado, Dios todopoderoso. Gracias, Padre Santo, aleluya. Bendice, Señor, a nuestro hermano